Soy Nujavi Ramírez y te doy la bienvenida a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. Existir es un arte cuando abordamos conscientemente nuestras relaciones, nuestro trabajo, cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Es un arte existir si nos sentimos creativos. Cuando transformamos nuestra existencia en un arte, nuestra vida rebosa de sentido. Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el 14º episodio de El Arte de Existir. Es relativamente fácil comprobar que la práctica de cualquier actividad artística se vuelve más fluida y placentera cuando, en vez de abordarla desde el deber o la competición y para el exclusivo enaltecimiento de nuestro ego, lo hacemos de manera espontánea, gratuita, como un juego. En otras palabras, nos sentimos mucho más creativos cuando hacemos arte para sencillamente expresar nuestra sensibilidad, nuestra singularidad, nuestro particular mundo interior. Cuando lo hacemos, digamos, desde el corazón. Lo podemos verificar fácilmente cuando pintamos, cuando bailamos, cuando tocamos un instrumento musical o modelamos barro y sentimos que el tiempo no pasa, que la tarea no nos pesa, que todo parece hacerse solo y fácil, cual si fuéramos un simple canal a través del cual la creación se está expresando libremente. Cada 15 días, mi podcast pretende recordarte que todo lo dicho antes es válido también para la vida cotidiana, si convertimos esa vida de cada día en una práctica del arte de existir. Lo podemos aplicar y verificar en el trabajo, en las relaciones de pareja, a la hora de cocinar, de poner una lavadora o de hacer la compra en el supermercado. Está en nosotros la capacidad de convertir cualquier actividad, cualquier gesto, en una actividad o un gesto creativo, artístico, en una expresión de nuestra singular manera de estar en el mundo y de experimentar la vida. Es decir, está en nosotros la capacidad de convertir nuestra vida en algo fluido, creativo, nutricio, fácil y que nos permita experimentar un sentimiento de plenitud y de realización personal. La clave, nunca es inútil repetirlo, está en abordar nuestra existencia de cada día desde el corazón. Todos sabemos, y no porque lo hayamos leído en un libro o nos lo haya explicado un gurú, que nuestro sufrimiento de pobres, limitados e imperfectos humanos encuentra alivio cuando vamos al encuentro y nos dejamos envolver y atravesar por la resonancia energética que emana de nuestro corazón. La existencia, en última instancia, se vuelve realmente apetecible de ser vivida con intensidad e ilusión si la abordamos desde el corazón. La paz, la armonía, la plenitud aparecen espontáneamente cuando entramos en ese campo energético
del cual nuestro corazón es la fuente. Las preguntas son obvias. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el recorrido que necesitamos transitar en la búsqueda de nuestro corazón y de su maravillosa energía? ¿Cómo orientarnos en su búsqueda? La respuesta, si observamos bien, no es tan complicada. La vía regia en ese viaje hacia el corazón pasa por las emociones. Las emociones que en todo momento vamos sintiendo, experimentando, por obra y gracia del simple hecho de estar vivos. Permanecer con las emociones, atravesarlas, respirarlas, vivirlas, abre la puerta de esa fortaleza en la que generalmente mantenemos a nuestro corazón protegido, blindado y aislado bajo 7 llaves. Digo, atravesar, respirar, vivir las emociones, las agradables y las dolorosas, las aceptadas socialmente y las que nuestra cultura nos sugiere que es mejor ocultar, negar, reprimir, ignorar. Las emociones que nos brindan una buena imagen ante los demás y las que representan una amenaza de exclusión y rechazo. Atravesar, respirar, vivir las emociones, todas, sin discriminarlas, sin juzgarlas, sin apegarnos a unas ni rechazar otras. La meditación, cuando nos entregamos sincera y honestamente a su práctica, puede revelarse como un eficaz canal de acceso a la energía del amor y de la compasión que surgen sin esfuerzo de nuestro corazón. Porque la meditación, insisto, practicada con entrega, honestidad y una pizca de humor para no tomarnos demasiado en serio, nos permite estar ahí, atravesando todo lo que aparece en el plano de las emociones. También ciertos procesos terapéuticos nos pueden ayudar a conectar con el corazón. Una buena terapia ayuda en ese proceso porque la relación que se establece entre el terapeuta y su cliente le brinda al paciente un espacio de seguridad en el que, al menos durante un rato, puede permitirse abandonar su habitual estrategia destinada a evitar vivir conscientemente sus emociones. Lo que llamamos neurosis es precisamente esa recurrente estrategia de evitación del sentir. En una sesión de terapia, gracias a la confianza que se ha generado, el paciente se puede ver a sí mismo pensando, sintiendo y actuando de manera no neurótica, no manipulativa, de una manera inédita. Entonces puede comprobar que viviendo de este modo, con autenticidad, con integridad, consciente de la dinámica emocional que lo atraviesa, mejora instantáneamente la calidad de su experiencia como ser humano. Pero las oportunidades para conectar con nuestro corazón no se agotan en la actividad artística, la meditación o la terapia. Cualquier encuentro de calidad con otra persona es en sí mismo una invitación a estar con el sentir, incluso si ese sentir nos resulta muy intenso y doloroso. Una relación sana puede ser con un amigo, con un mentor, con la pareja o a veces con una persona desconocida, fruto del azar, en un tren. Una relación sana, decía, es una oportunidad para conectar con nuestro corazón, porque nos permite mostrarnos existencialmente vulnerables. Y es, en última instancia, ese acceso
a la vulnerabilidad, lo que nos permite hacer de nuestra vida cotidiana un arte, el arte de existir. En este 14º episodio del podcast, a través de la sección Tu Pregunta, tendrás un buen ejemplo de lo dicho anteriormente. Tu pregunta es una práctica del encuentro y del diálogo que, por su enfoque, facilita el contacto con la energía y la sabiduría del corazón. Aprovecho para invitarte a participar en esta sección de El Arte de Existir. Puedes escribirme a jorgesentner@elartedeexistir.com. Concertaremos día y hora, nos encontraremos por videoconferencia y con gusto escucharé la pregunta que, en este momento de tu vida, resume tu principal preocupación. Juntos exploraremos la dinámica emocional que vibra en esa pregunta. En la sección Inspiraciones de este episodio, Carla Marcos lee un fragmento del libro Esa voz que me habla. Cierra el episodio la coda musical a cargo de Antonio Mazzei. Como siempre, a través de sus improvisaciones en el piano, Antonio nos ofrece los frutos de su exposición a la vulnerabilidad como persona y como artista. Muchas gracias por acompañarme en el 14º episodio de El Arte de Existir. Ven a El Arte de Existir con Tu Pregunta. Tu pregunta dice más de ti que cualquier afirmación. Vamos a explorarla. Tu pregunta es una puerta abierta hacia el misterio que encarnas. Atravesemos ese umbral. Hola Marcela, buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Estoy a tu disposición y te escucho. Como mi entorno está bastante herido por lo que estamos viviendo en Chile, tanto por la pandemia como lo que está pasando políticamente, estoy como afectada y no he sabido enfrentar fundamentalmente en mi recuerdo histórico de mi participación como ser humano, no políticamente, pero en que estuve activamente participando la vida entera hasta que llegó la democracia, y yo creí que podía desligarme una vez en democracia, y esto de repente se me vino como un tsunami sobre mi corazón. Voy a aclarar un poquito las cosas. ¿Tú has vivido en Chile durante la dictadura? Sí. ¿Y entonces tuviste una participación política durante la dictadura? Muy grande. Luchando para que vuelva la democracia a Chile, ¿verdad? Exactamente. ¿Y hoy cuál es tu sentimiento? Estoy desconcertada con lo que está pasando. Han habido muchos cambios. He visto en estos 30 años muchas manipulaciones de quienes fueron mis compañeros, muchos de ellos, y que hoy día están en un estatus muy diferente, en que me es muy difícil entender todo lo que ha pasado en estos 30 años y la capacidad que han tenido para dar vuelta un poco las cosas, ¿no? Y me ha dolido mucho porque en lo más profundo, que es lo que yo viví junto a mucha gente, fundamentalmente de detenidos desaparecidos, que fueron mis más cercanos, los familiares de detenidos desaparecidos, veo que están en las mismas tristes condiciones, y entonces tengo mucha ira también. Por un lado, lo que tú me estás manifestando es decepción. Habías puesto ilusión en algo, en un proceso, y llegado el momento, ahora te ves decepcionada en esa ilusión. Hace mucho rato que vi mi generación cambiando al acomodo. Entonces yo me marginé. Yo soy artista textil y tengo la suerte de ser independiente, de tener un taller maravilloso, y eso me ha permitido de alguna manera escabullirme
hasta llegar un momento en que se me vino todo nuevamente encima, dadas las condiciones que estamos viviendo hoy día, y que en mi taller, los últimos 3 años, traté de callarme, de no compartir con mis alumnas que hay una diferencia De política, generación. social, económica muy grande. Aprendí a vivir en la clandestinidad. Yo fui de un grupo, el más extremo de este país, que era el MIR. No fui del Partido Comunista, Socialista, del MIR directamente desde los 15 años. Entonces, no es que fuera radical, sino que yo creo que era un poco más intolerante frente a las manipulaciones políticas y muy idealista. Y de repente, por esas cosas de la vida, se me presenta un proyecto en el taller en que vuelven 30 personas de la agrupación de detenidos desaparecidos acá en mi taller, que fundamentalmente podría decirte que fue más de 25 años mi taller de grupos de gente que simplemente no tenía que ver, y ni mi taller no había una palabra política, ni nadie sabía lo que yo sentía, lo que yo había vivido. Era una historia callada, Ujú. solo Y compartida con un cercano. Marcela, ¿cómo podrías traducir en una pregunta la inquietud que estás viviendo hoy? Mañana hay elecciones de definiciones importantes políticas en mi país y ni siquiera sé qué hacer. No confío, no le creo a nadie, no estoy en ninguno de esos lugares. ¿Y No es que yo haya cambiado. cómo podrías No traducir sé tu qué hacer. sentimiento en una pregunta? Sí, la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con lo que siento? Porque eso no lo puedo cambiar. Pero ¿cómo enfrento todo esto sin ser neutra? Porque o, o dices acá o dices allá, porque en algún momento, presidente, hay que elegir. Y no lo tengo, no creo. Yo empezaría por aportar a lo que estás contando una sugerencia, y es que trates por un rato de salir de la vía en la que tú vienes caminando toda tu vida, según la cual en un lado está el bien y en otro lado está el mal. Imagínate que vamos a suspender por un momento este esquema de pensamiento y ver qué te hace sentir encontrarte en la vida y en el mundo sin ese esquema que te deja en la elección de una cosa o la otra. Como si, imagínate que vas caminando por un camino y ese camino se bifurca. Y tú siempre has estado habituada a pensar que había un camino que era el correcto y un camino que era el incorrecto. Y naturalmente siempre intentando tomar el camino correcto. Correcto de acuerdo a tus ideas, de acuerdo a tu sentir, a lo que te guía internamente, quiero decir. Pero de pronto vamos a romper este esquema y vamos a imaginarnos que si tomas el camino de la derecha, figuradamente, no hablo en política, digo, un camino que Sí, se entiendo. bifurca, el camino A, digamos, De mi mano derecha, de mi exacto, el de tu mano. mano derecha, en ese camino tú puedes encontrar lo mejor y lo peor. Y en el camino B, en el camino de la izquierda, puedes encontrar lo mejor y lo peor. Y así es. Así es, solo que hasta ahora estabas pensando que era diferente, que había uno por el que tenías que ir y el otro evitarlo. Entonces, Uh-huh. por ejemplo, ante la situación actual en Chile, dejas de pensar que lo determinante es ver a quién vas a votar, sino que te vas a hacer cargo de que el camino que se siga, tú trates de encontrar lo mejor para ti en ese camino.
con las circunstancias que la vida te traiga. ¿Qué te hace sentir esa hipótesis? Ujú. Mira, yo pasé estos 30 años sumida de la mejor manera en el arte. El arte me ha hecho gozar y sufrir tremendamente. Las dos cosas así van de la mano y profundamente. Mi pasión de la vida entera, la escultura. No pude entrar, que en esa época cerraron todas las escuelas de arte y bueno, picoteé algo relacionado y después muy joven entré a trabajar en derechos humanos, concretamente en un organismo de derechos humanos, muy joven. Y a partir de del año 90, yo entré a estudiar arte. Entré a la universidad a estudiar arte. Los mejores profesores, mi pasión desatada, y tuve un accidente como las cosas que dices tú que pasan en el camino, que tiene que ver con que mi mano izquierda no se la pudo y tuve 2 operaciones y no había posibilidades de una tercera porque a mí me interesaba fundamentalmente los metales y cosas en que hacía mucha fuerza con las manos. Mi camino se vio en un desastre, mi elección de vida, nuevamente en un desastre. Me costó 1 año de una terapia terrible, me costaba vivir, porque ya no sabía qué camino podía volver a elegir, porque el otro ni siquiera lo elegía, simplemente era, ya ahora puedo, ya estaba elegido de siempre, ahora puedo, y no pude. Y ahí nuevamente yo retomé otra cosa, que era también otra de mis pasiones, el textil. Pero no era mi gran pasión, sino que era una salida. Pero una salida también muy hermosa, en la que le he dedicado más de 20 años. ¿Y cuánto se parece tal vez lo que tú estás viviendo en este momento por lo que ocurre en Chile con lo que tú viviste en su momento cuando tuviste tal vez el accidente, que te tuvieron que operar la mano, etcétera, etcétera? ¿En qué medida ves un paralelismo entre ambas cosas? Mira, yo estoy con una tranquilidad hoy día en lo que hago, siempre una búsqueda eterna. Sí. No paro de esa búsqueda y siempre... Pero ¿dónde es donde hay, no te sientes tranquila? donde no me siento tranquila es la inestabilidad que hoy día se me presenta, porque ya no tengo... A ver, cuando ya no pude ser lo de la escultura, yo hice esto otro. Exacto. Y recorrí un camino en que puse toda mi energía. Exacto. ¿Y ahora? No me siento que tengo la edad para recomenzar algo nuevo, que no sé cuál es. Siento esa incertidumbre por la pandemia, incluida la pandemia, por la dificultad de que mis alumnas puedan venir al taller, o sea, por todo lo que ha significado, se mezclan 2 cosas en que me dan una inseguridad tan grande que no sé. Vale. No sé para dónde cortar en esos tantos... Permíteme intervenir. En lo que tú estás proponiendo, estás de algún modo suponiendo que no deberías vivir esta incertidumbre, no deberías vivir esta experiencia de inseguridad. La vivo siempre. Siempre, la ¿verdad? incertidumbre está siempre. Vale, eso es parte de la vida. ¿Y cuál es el problema ahora? Es que es más evidente. Fíjate, Marcela, fíjate que llevamos unos cuantos minutos hablando y cuesta encontrar el centro de tu preocupación. Sí. Vale. Entonces yo te invito a que tratemos de volver a cuál es el centro de tu preocupación en este momento. ¿Dónde es que te ajusta el zapato? ¿Dónde está la piedra en el zapato? ¿En qué lugar del pie? Porque justamente cuando tú estás bifurcando continuamente tu narrativa, te estás alejando del ojo del huracán. Exacto. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo te invito a que vamos a centrarnos
en lo que a ti te preocupa. Evidentemente que hablamos en el contexto de la pandemia, evidentemente que hablamos en el contexto de la situación política en Chile, evidentemente que hablamos de tus 66 años. Este es el contexto en el que nosotros nos estamos situando. Pero ¿cuál es la experiencia interna que tú estás viviendo en esto? Tengo miedo. ¿Tienes miedo? Muy bien. Pero Mucho miedo. ¿A qué? Mucho miedo a no saber, a no tener las fuerzas para enfrentar, como en otros momentos pude enfrentar, muy bien. esas dificultades de la vida. Perfecto. Sí, claro, por eso es que me hablabas del accidente de la mano, porque en algún momento el accidente de la mano te marcó que no tenías fuerza en la mano para trabajar con metales tampoco. Y tuviste que buscar una alternativa más dulce, más suave, menos exigente, y encontraste los telares, encontraste los tejidos que te permitieron realizarte y expresarte durante muchísimos años. Y hoy estás en el final de un periodo en el cual vuelves a experimentar tu fragilidad, tu vulnerabilidad. Y yo lo que más te sugeriría es que así como hace tantos años tuviste la inteligencia emocional de encontrar un plan B y lo encontraste a partir de la aceptación de tu falta de fuerza, es decir, la mano era irreversible, era una cosa que no podías seguir usándola para hacer tanto trabajo. Entonces, tuviste la inteligencia emocional de buscar como el agua un camino alternativo por donde pasar, ¿verdad? Desde la debilidad, justamente, desde la fragilidad. Y ahora te vuelves a encontrar con la fragilidad. Cuando nosotros en la vida nos encontramos con la fragilidad, con la vulnerabilidad, esa es la respuesta. Ese es el indicador, eso es lo que nos está marcando el camino. Es evidente que no vamos a poder dar una respuesta desde la fortaleza, desde la superenergía que tenías cuando tenías 20 años, no. Nunca experimentamos algo equivocado. Entonces, si lo que tú estás experimentando en este momento es fragilidad, debilidad, duda, miedo, bueno, el miedo viene justamente de saberte más frágil que el desafío. Es decir, el miedo es una emoción que nos sirve para evaluar nuestra capacidad de dar respuesta a algo que nos significa un peligro, ¿no es cierto? Entonces, es como si vamos por el bosque y nos encontramos con un animal y medimos si podemos con ese animal o debemos huir o debemos escondernos o debemos atacar, ¿no es cierto? El miedo no tiene nada de bueno ni de malo, es una función que nos permite saber cómo estamos viviendo una situación determinada. Y en este caso sabemos que tú estás viviendo a los 66 años con todo el condicionamiento del que venimos hablando, lo estás viviendo desde una duda de tu capacidad para darle una respuesta desde la fuerza, desde digamos, la potencia, sino que más vale te encuentras con la fragilidad y la vulnerabilidad. A mí me gustaría invitarte a que diferenciaras entre fragilidad y vulnerabilidad. Es decir, cuando nosotros nos encontramos frágiles o débiles, no tenemos conciencia de poder. En cambio, cuando nosotros nos encontramos vulnerables, sabemos que somos frágiles, pero aún nos queda la capacidad de permanecer ante lo que nos pone frágiles. El ejemplo más claro de vulnerabilidad es el amor. Cuando nosotros nos entregamos al amor, sin duda que nos fragilizamos, pero hay como una potencia detrás que nos permite afrontar. No es que es un juego entre la fragilidad y el poder. Evidentemente, mi invitación es a que trates de imaginar cómo puedes
observar tu situación actual desde lo que sería la polaridad del miedo, es decir, el opuesto complementario del miedo, que es justamente el amor. ¿Cómo afrontar esta actual situación desde el amor? ¿Qué es lo que hiciste cuando elegiste el arte de los tejidos? ¿Te costó una terapia? ¿Te costó pasar por un infierno? Pero al final volviste a encontrar la conexión con el amor y eso te permitió expresarte, trasladar a la gente todo tu mundo interior, enseñar a las otras personas, etcétera, etcétera. Transformar en belleza tu experiencia. ¿Cómo te parece a ti, cómo imaginas poder transformar en algo bello para el universo desde el amor este momento presente que tú estás viviendo? Vamos a Mira, usar tu espíritu creativo, déjate fantasear. no, te voy a contar algo, Jorge. Mira, yo puedo estar arrastrándome, pero aparece algo o alguien o una situación que me conmueve y se me borra en ese instante todo. Vivo muy bipolarmente mi sentimiento. Muy bien. Hay algo que no logro, que no he logrado, que es una de las cosas que me afecta y a la que me temo a mí misma. Frente a mis debilidades, cuando no sé enfrentarlas conmigo misma, me enfermo de las cosas más inconcebibles que te puedas imaginar. Vale, No vale. tengo que defenderme, pero Exacto. sin embargo, por ejemplo, apareciste tú hoy día, apareciste tú, y me he conmovido eh, de un cariño eterno, como si hubieses estado siempre. Me ocurre eso porque estoy abierta siempre al amor. Estoy abierta, pero a tal punto que me puedo dar chascazo tras chascazo y digo, si tengo que aprender a no querer, prefiero no aprender. Prefiero Exactamente. darme Pero los chascazos. Y por me eso, doy los chascazos. por eso es que yo te estoy invitando a que confíes en lo que te hace fuerte, a que te abras a poder confrontar el momento presente desde un lugar amoroso. Y cuando yo te estoy hablando de un lugar amoroso, te estoy justamente volviendo a tratar de quitarte de ese paradigma dual entre el bien y el mal. Lo que te está haciendo tanto daño es la duda constante. Y fíjate que cuando uno actúa desde el amor, siempre es solo sí. Sí, Mientras tú lo analizas desde la mente, siempre es sí pero o no pero. Y eso nos vuelve locos, nos debilita, pero realmente nos llena de miedo. Y si queremos salir del miedo, tenemos que ir a una afirmación absoluta, es decir, a una dimensión que es solo sí. En un solo sí a la vida que tú encarnas, quiero decir, a ti sí. misma. Entonces, yo apelo a tu imaginación, a tu fantasía, para que tú traduzcas en términos concretos una experiencia del presente sin que ninguna circunstancia haya cambiado. Es exactamente el instante presente tal como es, pero que lo mires desde una lente de afirmación a la vida, de simple afirmación, de quitar del medio la hipótesis o la posibilidad de que puedas vivir equivocada el momento presente, de que pueda haber una manera equivocada de vivir. Uh-huh. ¿Qué sientes tú si te sitúas ante el momento presente excluyendo la posibilidad de que uno se puede equivocar al vivir? Uh-huh. Mira, no es Quédate que con, tenga... quédate Uh-huh. con Dime. ello, quédate con ello un momento para ver qué energía viene a tu cuerpo.
¿Qué energía viene a ocupar el lugar del miedo? Mira, curiosamente, frente al miedo, se me vienen 1000 ideas. Vivo con 1000 ideas. Si es una contradicción espantosa. 1000 ideas. Quédate en que el instante transmito. presente. No imagines hipótesis. No salgas del instante presente. Trata de concretarte en tu cuerpo y quedarte en una opción de solo sí. En la que pase lo que pase, tú estás viviendo exactamente lo que tienes que vivir y experimentando lo que tienes que experimentar. Jorge, lo único que siento que me sostiene la vida entera, absolutamente y definitivamente, el amor. Exacto, por eso te estoy apelando a tu sostén. No hay nada más. Así, radicalmente te lo digo, no hay nada más, porque soy una escéptica, por otro lado, de todo, excepto de eso que me ha sostenido la vida entera. A eso es lo que estoy apelando, a que no te olvides de cuál es tu soporte. En realidad es el soporte de todos, pero bueno, vamos a hablar de ti en particular hoy. Entonces, la invitación es a que no pierdas de vista tu soporte. Y para no perder de vista tu soporte, necesitamos absolutamente estar arraigados en el instante presente. A la que tú vas a empezar a fantasear sobre futuros hipotéticos, necesariamente vas a caer en el miedo. Entre otras razones, porque cuando nosotros introducimos el futuro en nuestros esquemas de pensamiento, no podemos dejar de introducir el opuesto complementario. Y el opuesto complementario es el pasado. Y en el pasado somos niños. Y los niños del pasado no están preparados para asumir los desafíos del presente, sobre todo a nivel emocional. Entonces, si tú quieres emocionalmente estar con todo tu potencial para afrontar el presente, tienes que venir a la hora, tienes que tomar conciencia de tu momento presente, del momento en el que estás respirando, del momento en el que estás sintiendo y aceptando la vida tal como es en este instante, tal como tú la estás experimentando en este instante. A la que vas a proyectarte hacia el futuro, vas a caer en el miedo. Y a la que vas a proyectarte hacia el pasado, vas a caer en la rabia y en el rencor. Quédate en el presente. Quédate en el presente. Trata de ir a la fuente del amor. No perder el contacto con la fuente del amor. Y la fuente del amor es el instante presente. Sí, y totalmente de acuerdo, sí. Entonces, lo ves, ¿verdad? Y entonces sí. hay una afirmación plena a la vida como cosa que tú encarnas, como misterio que tú encarnas. Hay una afirmación plena a ti mismo y a tus circunstancias. Y eso es lo que te da ese poder del que hablamos en la vulnerabilidad. Por supuesto que en la vulnerabilidad, pero con una sensación de poder profundo y sobre todo de paz interior, de no agitación mental. Sí, claro, porque aquí el problema que es la agitación de la mente. Si nosotros estamos centrados en nuestra mente, necesariamente vamos a estar en la agitación y el caos. Para ir cerrando hoy, la invitación que te hago es hacer un viaje. Es un viaje corto pero importante. Y es un viaje que va de la frente al pecho.
Es decir, a centrarte la atención en el corazón y dejar de lado todo el ruido y la especulación y el tiempo cronológico que sucede en la frente. Vivir la situación actual tuya desde el pecho y escuchar los dictados del corazón, no prestarle tanta atención a los dictados de la mente. Uf. Ese es el ejercicio que te propongo para ahora. Me parece muy bien. Pues me alegro mucho que te parezca muy bien. Sí, y yo estoy convencido de que tú estás perfectamente preparada para hacer ese viaje. Yo creo que sí. ¿Hay algo más que quieres que veamos o te parece que con esto tienes material para hacer un buen mural? Sí, tengo material importante con lo que me has dicho, con el ejercicio sobre todo, que mi mente no corra como loca, sino que... Déjala que corra como loca porque es su función, pero tú presta atención a tu corazón. Pero a eso voy, pero necesito detenerme aquí sin que me invada lo otro. Exactamente. Pues, sí, y me parece un buen desafío. Te agradezco muchísimo que te hayas comunicado con nosotros y estoy seguro de que tu experiencia nos será muy útil a muchas personas, porque por suerte no eres la única que va en el barco de la pandemia y estamos viviendo también los mismos avatares. Sí, este barco de la vida estamos todos. Te agradezco mucho, Marcela, tu presencia en el podcast. Y yo también, Jorge, muy agradecida de tus palabras, muy agradecida de conocerte y muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué te inspira en la vida? ¿Qué te inspira a levantarte de la cama cada mañana? A reír, a pasear, a trabajar, a relacionarte con tal o cual persona. Exploremos, juntos, el infinito paisaje de las inspiraciones. Hoy, para sentirte plenamente vivo, hazte un regalo. Regálate una amnesia excitante. Olvida todas las palabras.
Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir. El arte de existir. Mesa de redacción: David Carneiro y Diana Belbruno. Música y edición de sonido: Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo: Mariona Cabaza. Lecturas: Carla Marcos. Redes sociales: Diana Belbruno. Producción y coordinación general: Bruno Gargiulo. Locución: quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación: Jorge Sentner.